una asamblea que estuvo paralizada por 6 meses debido a la aplicación de la muerte cruzada por el expresidente Guillermo Lasso. Abogado Alarcón, muy buenos días, nos escucha. Fuerte y claro, buenos días, un gran abrazo a la distancia y un gusto estar aquí en Radio Rumba con ustedes. Qué bien, gracias, muy buenos días. El saludo de mis queridas compañeras Raiza Mariño y Marisol Castillo, quien les habla Rodrigo Iguaña. Bienvenido, importante conocer prácticamente una panorámica, ¿no? Y las expectativas que tiene sobre la nueva Asamblea Nacional que ya lleva 14 días de gestión. Partamos del hecho de que la Asamblea Nacional, cuando inicia un periodo, dedica sus primeros esfuerzos en poner en orden la casa de cara a su funcionamiento pleno. Ujú. Las primeras acciones incluyen la conformación del CAL, del Consejo de Administración, la distribución de comisiones legislativas permanentes, la designación de autoridades al interior de estas y también revisar el inventario, por decirlo de alguna forma, de los proyectos de ley, de los pedidos de información, de lo que han venido haciendo sus antecesores. Esos primeros días que se dedican a este tipo de trabajo han terminado ya. No solo por el hecho de que el presidente de la República ha enviado un proyecto de ley de urgencia en materia económica, sino porque ya han transcurrido, como ustedes muy bien lo señalan, más de 10 días desde esa instalación, tiempo suficiente para revisar el inventario, darse cuenta cómo se recibió su comisión o la Asamblea Nacional en general y ya poder echar a andar las cosas. Esperemos que eso sea lo que se produzca efectivamente ya de forma muy activa, de forma permanente durante estas siguientes semanas y siguientes meses. No hay que dejar de lado que ya se ha terminado de aprobar un proyecto de ley, como ustedes vieron, vinculado a temas laborales y que también se ha puesto fin de una manera un tanto sui generis a un proceso de fiscalización, específicamente el que produjo la disolución de la Asamblea Nacional contra el presidente de aquel entonces, Guillermo Lasso. Abogado Alarcón, ahora, ¿cuál es su criterio sobre la composición de esta asamblea? ¿Considera que esta alianza por la gobernabilidad entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN es de largo aliento? No lo sabemos, lamentablemente, Rodrigo, porque hay una cuestión fundamental. Cuando se hace este tipo de acuerdos, se debe transparentar y rendir cuentas de cara al mandante, de cara al ciudadano, decirle al país, mira, nos hemos unido al menos de estas organizaciones políticas, tenemos tantos votos suficientes para estas cosas, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que se ha visto en esta primera etapa no es sino simplemente la designación de autoridades, la distribución de comisiones, la elección de autoridades al interior de las mismas. ¿Qué pasa con los proyectos de ley? Hubiera sido muy positivo que se nos diga esto es lo que se va a hacer de manera conjunta. ¿Qué pasa con los procesos de fiscalización? Hubiera sido genial que nos digan, esta es nuestra postura sobre aquellos que quedaron pendientes. Esto es lo que vamos a hacer respecto de ciertas autoridades y no que en cuestión de horas de haberse anunciado el acuerdo ya se hayan producido los primeros roces a propósito de un eventual juicio político que apenas ha sido solicitado contra la fiscal general del Estado. Así es que, de nuevo, no nos queda más que esperar a estos próximos días y próximas semanas que serán decisivos, por ejemplo, para ver la suma de fuerzas respecto de ese proyecto de ley urgente enviado por el presidente de la República o los procesos de fiscalización pendientes y nuevos presentados en este periodo. Desde su punto de vista, ¿quién controla esta nueva asamblea, este nuevo periodo? Debería y quisiera poder decir que esta nueva asamblea la controlamos los mandantes. Que los Seguro. 137 que se encuentran, quisiera, digo, Ajá. quisiera, Yo que esos también. 137 que están sentados ahí representan pues al país, que nos hacen sentir orgullosos y que están pendientes de, por ejemplo, una ley de gestión de riesgos, de nuevas normas o mejores normas para el tema de la seguridad, de la economía, de la corrupción. Pero creo que en este momento, en este arranque de la Asamblea Nacional, hemos visto que
simplemente buscan representarse a sí mismos, representar los intereses de sus organizaciones políticas o canalizar las aspiraciones de sus líderes o caudillos. Eso no es lo óptimo en un país que ya ha demostrado que se puede tener un nivel paupérrimo de credibilidad y de confianza en el órgano legislativo, y que esperemos al menos para este corto periodo de 18 meses no se vuelva a repetir la historia. Estamos dialogando con el abogado Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, 7 de la mañana, 27 minutos. Ahora, ¿cómo ve que de entrada esta nueva asamblea vaya por las amnistías, en especial una al ex canciller Ricardo Patiño, donde también las bancadas ya han dado su punto de vista, y lo propio retomando de la fiscal general de la Nación? Esto como que distrae, ¿no? Muchos dicen que esto es una jugada política para distraer, que el Ministerio Público indague los temas inherentes y que compete a determinado partido político. ¿Cuál es su criterio, abogado Alarcón? Las competencias y las atribuciones de la Asamblea Nacional están establecidas en la Constitución. Claro, otorgar amnistías desde entre ellas, claro, por supuesto que sí. Si uno revisa la ley orgánica de la función legislativa, se sabe incluso a qué comisión le corresponde evaluar la posibilidad de que esto finalmente sea decidido en el Pleno. Pero no se trata simplemente del trabajo de una comisión. Se trata de votos, se trata de lo que finalmente aprueben los 137 legisladores, y de nuevo, eso debería verse si formó o no parte del acuerdo que no ha sido transparentado, que no ha sido comunicado al país. ¿Qué viene después? Los mismos votos para un juicio político y una censura y destitución de una autoridad, para la aprobación de una ley que probablemente, no sé, pues beneficia a unos pocos y no al país entero. Por eso, de nuevo, amigos queridos, la importancia de la transparencia. Los acuerdos, los pactos, el diálogo, el consenso, es vital, es positivo en una democracia. Cuando necesitamos, además, que entre fuerzas políticas distintas se sienten a ver qué le conviene al país. No hay que satanizar los términos. Lo malo es cuando estas acciones, el diálogo y el pacto, el consenso y el acuerdo, se dan por debajo de la mesa, sin rendirle cuentas al mandante. Esperemos que en este momento, junto a ustedes, solo estemos especulando, solo estemos pensando qué es lo que va a pasar, y no empecemos a ver que la especulación se torna realidad en los próximos días. Esta asamblea tiene un corto periodo, un corto tiempo. ¿Qué temas deben ser prioritarios? Ya hemos visto cómo empezaron, pero todavía no se toma ese tema de la seguridad, por ejemplo. Ya recién hoy el CAL calificaría este proyecto económico urgente del Ejecutivo, pero por la seguridad, ¿qué es lo que está haciendo? De arranque debía haber hecho algo, pero todavía como que la ciudadanía está expectante de lo que podría ser la función legislativa. A ver, hay proyectos de ley que ustedes saben se quedaron pendientes del periodo legislativo trunco, el último. Algunos de ellos urgentes y vitales para los ecuatorianos. La ley de gestión de riesgos, por citar un ejemplo, a propósito de lo que podría ser el fenómeno del Niño en cuestión de semanas. Esperemos que eso sea tratado con la seriedad y la premura que el problema requiere. Hay otros tantos que también quedaron rezagados de los periodos legislativos anteriores. No nos olvidemos que, a pesar de sus múltiples errores, algo hizo el gobierno que salió, y en ese sentido presentó a la Asamblea Nacional una propuesta de enmienda constitucional vinculada precisamente a temas de seguridad, al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a temas de seguridad interna. Enmienda o proyecto de enmienda que ya fue avalado por la Corte Constitucional y cuya discusión avanzaba en aquel periodo que quedó cortado. Ahí están dos de tantos otros temas que quedaron pendientes del periodo pasado. Presentar nuevos proyectos de ley, por supuesto que es óptimo, nadie dice que no, es parte del trabajo legislativo, pero como decía al inicio, cuando se hace ese inventario del material disponible, es lo real y lo positivo, debía haberse identificado, más allá de lo que podamos discutir en este espacio o en otros,
qué es lo que se quiere hacer con lo que ya estaba avanzado. No simplemente dejarlo rezagado como ha ocurrido en periodos anteriores y darnos cuenta que entre los cientos y cientos de proyectos normativos que siguen pendientes de resolución en la Asamblea Nacional, hay algunos cuya fecha de presentación data del 2009, 14 años sin haber sido aprobados o desechados. Eso ya es algo bastante ridículo en un país en el que se demanda un trabajo legislativo serio. 7:32 y ya que hablamos de legislativo, también amerita hablar del ejecutivo, tomando en cuenta que tiene que trabajar coordinadamente, más aún cuando el primer mandatario es colegislador. ¿Cómo ha visto el arranque de Daniel Noboa desde la presidencia de la República? También han pasado pocos días, y lo sabemos, apenas una semana de la posesión del nuevo presidente. Más allá de que debe a cabo acciones tendientes a lograr que pueda ser candidato nuevamente en las elecciones de 2025, hay muchos temas que están pendientes de resolverse para la buena marcha del Estado. Yo en este momento no diría que ya queremos resultados, pues ha pasado muy poco tiempo respecto de las prioridades que los ecuatorianos demandamos y ponemos en la agenda nacional. Pero sí están las señales hacia dónde quiere llevarnos. Ahí vamos. Y quizá una de las señales que mayor preocupación, por ejemplo, ha causado en los mercados internacionales, ya vimos que el riesgo país sigue altísimo, lo cual significa algo que no es bueno para los ecuatorianos respecto de, por ejemplo, la forma de contratar deuda. Yo te diría que lo óptimo es una semana después tener ya un gabinete completo, y no me refiero solo a los ministros que probablemente ya están y ya se tomaron esa linda foto en el Salón Amarillo, sino respecto de secretarías que, por ejemplo, aún no se decide si siguen o no, respecto de lo que significa el Servicio Nacional de Rehabilitación, el encargado de las cárceles, del SNAI, de los centros de rehabilitación social, o algunos otros aspectos como el centro de inteligencia. Recordarán ustedes que Daniel Noboa en campaña dijo que iba a haber una transformación, ¿no? Entonces esas acciones que están muy vinculadas al tema de seguridad debían, desde mi humilde punto de vista, haberse ya bosquejado antes de asumir el poder, de tal forma de ponerlas en la práctica lo antes posible. Un tema distractor quizás será estas diferencias que tiene el presidente Daniel Noboa con la vicepresidenta Verónica Abad, quizá. La diferencia no es nueva. Ustedes vieron que la ruptura, la separación se produjo en la primera vuelta. Exacto. Que en este momento nos digan que esto es producto del pacto con el correísmo y el Partido Social Cristiano es vernos la cara, porque basta coger un calendario y ver que las cosas no son así. Hay que hablarle al país de frente, y yo creo que esto demanda madurez tanto del señor Noboa como de la señora Abad, que sin llegar, diría yo, al drama de una novela o de una película, deberían rendirle cuentas a los ecuatorianos y decir, esto es lo que pasó, por estas cuestiones se están tomando este tipo de decisiones y las vamos a solucionar de la siguiente manera. Porque lo que estamos viendo en este momento, la señora Abad aceptando este viaje a Israel y poniendo condiciones para ello, no es sino la producción de una novela a costa de tu bolsillo y del mío. Porque ¿quién va a pagar el viaje de la señora Abad? Los ecuatorianos. ¿Quién va a pagar el viaje de las personas o del cuerpo de seguridad que la señora Abad está pidiendo para viajar para allá? Nosotros. Así es que un poco de madurez, menos show y resultados. Porque necesitamos o que de una buena vez desaparezca la vicepresidencia o que se actúe de la forma en que esta institución pueda servir a los ecuatorianos. Al lugar su comentario, abogado Mauricio Larcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias, un buen fin de semana para usted y un excelente inicio de mes, querido abogado. Gracias por su tiempo. Siempre un gusto, un abrazo a la distancia y pues esperemos que este último mes del año nos traiga cosas buenas de las cuales sentirnos orgullosos como país. Que así sea. Que así sea, pues, abogado. Cuídese. 7 de la mañana, 36 minutos, 7:36. Ameritaba